Un bendecido día, hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar esta mañana reunidos para poder recibir el consejo de la palabra. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Hay muchas causas para darle gracias al Señor por tanta bondad, tanta misericordia, tanto favor derramado a nuestras vidas. Como este mes de mayo es un mes para poder edificar, para poder ministrar una palabra de bendición a todas las familias, a todos los hogares, hermanos amados, el Señor ha inquietado mi corazón para poder trasladar el mensaje de las características generacionales y ver a la luz de la palabra las diferentes generaciones que existen a la luz de la palabra y ver características puntuales que definen cada generación. Entonces yo quiero esta mañana, hermanos amados, invitarle a que abramos la palabra en Deuteronomio capítulo 4 versículo 9. Deuteronomio capítulo 4 versículo 9. Dice la palabra del Señor: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, está hablando este capítulo acerca de recibirás la palabra, todo lo que ha pasado en tu vida, y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahora, Salmo 145, Salmo 145, versículo 13. Salmo 145, versículo 13. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Entonces, hermanos, entendemos que en diferentes etapas de la vida, desde el hombre, desde Adán, desde el huerto, desde Génesis hasta el día de hoy, han habido una cantidad de generaciones que han habitado esta tierra. Y nosotros vemos puntualmente cómo el salmista David está diciendo: tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Porque hemos de entender a la luz de la palabra que el señorío del Señor es en todas las generaciones. Sean estas generaciones buenas, generaciones malas, generaciones de corazón endurecido, generaciones torcidas, generaciones perversas. El Señor siempre señorea sobre esas generaciones. Sin embargo, cuando nosotros vemos la genealogía de Jesucristo en Mateo capítulo 1, versículo 1, en adelante, vemos las generaciones desde Abraham hasta Jesucristo. Los estudiosos, hermanos amados de la palabra, dicen que desde Adán a Abraham pasaron 2000 años. De Abraham a Jesucristo otros 2000 años. Y de Jesucristo a nuestros días otros 2000 años. O sea que desde Adán al día de hoy la tierra más o menos tiene 6000 años. No estamos tomando el tiempo de Adán para atrás. O sea, para llamémosle así, el preadámico, los preadámicos. Entonces, en Mateo capítulo 1 llama la atención porque la palabra del Señor describe 42 generaciones que pasaron en aproximadamente 2000 años. Desde Abraham hasta Jesús, 42 generaciones. Entonces, en un periodo de tiempo, hermanos, vivieron 42 generaciones. Yo quiero que usted me acompañe porque le voy a dar la base bíblica de esto. Mateo capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14.
Entonces 14 por 3 nos da 42 generaciones desde Abraham hasta Jesucristo. Entonces yo le pongo un dato numérico, hermanos amados, porque si nosotros hacemos cálculo cuántas generaciones han vivido desde el año 1900 hasta el 2020, podemos, hermanos, sacar aproximadamente un aproximado de generaciones. Los estudiosos dicen que las generaciones en promedio son de 60 años en promedio, otros dicen que de 40 años las generaciones. Entonces, hermanos amados, cuando vemos esto, llama la atención que nosotros no somos eternos en esta tierra, ni vamos a ser eternos en esta tierra. Les recuerdo que nosotros solamente estamos de paso en esta tierra, pero usted y yo formamos una generación, y todos los habitantes de esta tierra formamos diferentes generaciones, ¿verdad? Por ejemplo, al analizar el estudio de los psicólogos, dicen que han habido 5 generaciones después de la posguerra, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, y han habido 5 generaciones. Hay una generación que se llama Baby Boomers, una generación que se llama X, otra generación que se llama Y, y la última generación que se llama Z, o la famosa generación de los Centennials, que esta generación en promedio es del año 1994, los que nacieron, hasta nuestros días, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que estamos en medio de diferentes generaciones, ¿verdad? A nivel cronológico. Entonces, cuando analizamos la palabra del Señor, hermanos, a mí me llama la atención lo que dice Jueces, ¿verdad? Porque nosotros nos damos cuenta, hermanos, que de una generación a otra generación se puede perder, oiga lo que digo, el temor de Dios, el conocimiento de Dios. Se puede perder si nosotros como padres de familia, si nosotros como sacerdotes de casa, no trasladamos el conocimiento, la palabra, y no invitamos a nuestra familia a que tenga temor del Señor. Eso se puede perder. A mí me llama la atención, por ejemplo, Moisés, que el sustituto de Moisés fue Josué. Mire qué precioso. Dios levanta a un Moisés como libertador de Israel para Egipto. Pero luego, hermano, porque Moisés no era eterno en esta tierra, Dios decide llevárselo. Entonces Moisés duerme, pero hermano, se le pasa la estafeta a Josué. Y Josué agarra la estafeta. Y hermano, usted ve cómo Josué empieza a trabajar y traslada al pueblo de la tierra de Egipto, hermano amado, lo pasa por el Jordán para poseer la tierra prometida, porque era la tierra donde a Moisés ya no le dieron el privilegio de poder pasar. Pero me llama la atención que después de Josué, un sustituto. O sea, ¿qué pasó ahí, hermano? En cuanto al conocimiento, en cuanto al traslado de la estafeta. Entonces, hoy en día, usted como padre de familia, yo como padre de familia, tenemos que tener, hermano, una preocupación por nuestra familia, por nuestros hijos, para que ellos conozcan al Señor, para que ellos sean instruidos en la palabra, para que ellos sean, hermanos amados, edificados en la palabra, en el temor de Dios. Y sea el Señor que los lleve, hermano, y sea esa experiencia que tengan con Dios. Porque hay generación, y eso es lo que le pasó a Josué, que después de Josué, esa generación ya no conoció a Dios. Entonces, hermano, esa generación no conoció de los milagros, de los prodigios, de las maravillas que el Dios Jehová de los ejércitos hizo en medio de su pueblo por 40 años en el desierto. Esa generación, la nueva generación, ya no conoció a Dios. Entonces yo quiero que me acompañe a Jueces para darle la base bíblica. Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2, versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Usted está leyendo a la luz de la palabra que después de Josué y todos los que salieron, hermanos, de Egipto y que durmieron, o sea, murieron,
hermano, después de ellos se levanta otra generación. Lo tremendo es que se levanta otra generación que ya no conoce a Jehová. Entonces ahí vemos, hermano, que esa generación no le enseñó el temor a sus hijos. Que esa generación, hermano, no hizo discipulado con sus hijos. Que esa generación, hermanos amados, estaban tan ocupados que no tuvieron un tiempo para enseñar a sus hijos y que estos enseñaran a los hijos de sus hijos el temor a Jehová. Ni testificaron de lo que Dios había hecho con ellos en medio del desierto. Ni testificaron de las grandezas y maravillas que el Señor había hecho. Por eso el Señor dice en uno de los versículos, hermano, de Deuteronomio: y esto le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y las escribirás en las puertas y en los postes de tu casa, en las columnas de tu casa. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros como padres no hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, si nosotros no damos testimonio a nuestros hijos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, si nosotros, hermanos, no tomamos el tiempo para enseñarles el temor al Señor, para que amen, para que busquen al Señor, corremos el riesgo que después nuestras generaciones no conozcan al Señor y que los hijos de nuestros hijos no conozcan al Señor, como le pasó a Israel. Recuérdese que Israel, hermano, es una sombra y figura para nosotros. Usted y yo aprendemos, hermano, cuando vemos los aciertos y los desaciertos de Israel, aprendemos para nuestra vida. Entonces aquí está dando claramente, y yo quiero darle la base bíblica de un hombre, Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, un hombre, hermano, precioso a la luz de la palabra, en el sentido espiritual, un hombre temeroso de Dios. Pero si algo este varón hizo, hermanos amados, en servir al Señor, en buscar al Señor, en buscar su rostro diligentemente, fue que le enseñó a su generación. Hechos capítulo 13, versículo 36. Hechos 13, 36. Dice la palabra: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. A mí lo que me resalta en este versículo, hermano amado, referente al tema, es habiendo servido en su generación. O sea que David fue testimonio para sus hijos, fue testimonio para su casa, del servicio al Señor, del temor al Señor, de buscar su rostro, de inquirir en su templo. Hermano amado, óigalo, de atraer el arca del pacto a su casa. Y hermano, yo me imagino que cuando crecieron sus hijos, por supuesto David les enseñó, David, hermano, les comentó sus experiencias con el Señor. Ciertamente vemos que hubo una situación difícil en su casa, pero hermano amado, lo que yo quiero resaltar es que David de una u otra forma sirvió en su generación. Entonces ahora, en esta generación que estamos viviendo, en este 2020, nosotros como padres de familia somos la punta de lanza para nuestros hijos. Nosotros como padres de familia, para nuestros hijos, los que viven. O sea que usted y yo estamos marcando las pisadas para que nuestros hijos sigan, hermano amado, en el camino del Señor, en la búsqueda de Dios, en el servicio a Dios. Tú que eres servidor, tus hijos te han visto cuando tú corres y te preparas porque vas a ir a servirle a la casa del Señor. Tus hijos saben que tú tienes una responsabilidad de trabajo secular. Tus hijos saben de que tú eres empresario o tienes tu propio negocio. Cierras el negocio a tiempo porque ese día te tocó servicio. Y entonces tú estás dando un ejemplo, estás marcando un ejemplo en el corazón de tus hijos. Que hay que servirle al Señor, que hay que temer a Dios, que hay que buscarle a Él con todo su corazón. Entonces eso es lo que yo veo que resalta en Hechos capítulo 13, versículo 36. David, hermano, sirvió en su generación. Y eso sirvió como ejemplo para sus hijos. Ya cada quien agarró su camino, pero ya el padre había dejado, hermano, una huella. El padre había dejado ese conocimiento de buscar y de servir al Señor. Y lo vemos con Salomón. Porque, hermano, después Dios llama a Salomón y escoge a Salomón para que sea Salomón quien tome, hermano,
el privilegio de construirle templo al Señor. ¿Pero por qué? Porque Salomón había visto cómo su padre trabajaba en la obra del Señor y cómo David tenía temor en su corazón. Entonces, hermano, ahora veamos, si nosotros vemos este mundo en este 2020, lo que está sucediendo en este 2020 es lo que se profetizó por el profeta Isaías. A lo bueno les llaman malo y a lo malo les llaman bueno. O sea que hoy estamos viviendo en medio de diferentes generaciones. Generaciones de baby boomers, generación Y, generación X y generación Z. Estamos viviendo, hermano, con los millennials, con los centennials. Oiga, nuestros jóvenes, hermano, Guatemala, por ejemplo, Guatemala, el 66% de los 17 millones de población son jóvenes entre 17 años a 26 años. O sea, tenemos una población joven. Óigalo bien. Entonces estamos viviendo en diferentes tipos de generaciones. Y nos damos cuenta que el mundo agoniza de temor a Dios. O sea, el mundo no tiene temor a Dios. Estas generaciones, hermano, en las cuales estamos viviendo, son generaciones que no todas tienen temor a Dios. No tienen reverencia al Señor. Son generaciones, hermano, que solamente ven por su propósito de vida. Y su propósito de vida es tener, es disfrutar, es ser feliz. No importa por los medios, lo importante para ellos es ser feliz en el día a día. No piensan en el día de mañana, es en el día a día, por ejemplo. Entonces, hermanos amados, nosotros como padres somos trompetas de parte de Dios para poder enseñarle a nuestros hijos el buscar a Dios, el tener temor a Dios en sus corazones, el adorarle a Él, el exaltarle. Qué bueno que se desarrollen en lo natural, a nivel horizontal en esta tierra. Que sean ingenieros, que sean abogados, que sean arquitectos, que sean doctores, que sean médicos. Excelente, gloria a Dios por eso. Que sean publicistas, que sean chefs, gloria a Dios por eso. Que se desarrollen en esta tierra. Pero lo importante es que así como se desarrollan en esta tierra en forma horizontal, se desarrollen en forma vertical, con el temor de Dios. Que se desarrollen, hermanos, buscando a Dios, siendo profesionales, pero sirviendo a Dios, alabando a Dios, dando testimonio de Dios donde ellos se mueven. Entonces, hermanos, quiero que me acompañe a Primera de Crónicas capítulo 16. Primera de Crónicas capítulo 16, versículo 15. Primera de Crónicas capítulo 16, versículo 15. Dice la palabra: Él hace memoria de su pueblo, de su pacto perpetuamente, y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Óigalo bien, para 1000 generaciones. Él hace memoria de su pacto perpetuamente, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento en Isaac, el cual confirmó a Jacob por el estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Entonces Él hace memoria de su pacto. Quiere decir que entonces nosotros como padres de familia tenemos que enseñarle a nuestra generación y a esta generación, hermano, publicar el año de la buena voluntad del Señor. El año de la buena voluntad del Señor. O sea que ese año comenzó hace 2000 años en la cruz del Calvario con la muerte del Señor Jesucristo. Y hermano, con su resurrección. Ese año de la buena voluntad del Señor comenzó hace 2000 años. Y está vigente hasta el día de hoy. Porque a estas generaciones, hermano, en las cuales estamos en este 2020, tenemos que enseñarle que Dios, hermano, hace memoria de su pacto. Y que en ese pacto de amor hay misericordia, hay perdón, hay restauración, hay liberación, hay sanidad del alma, hay restitución. Que en este pacto, hermano amado, el hombre tiene que acercarse a Dios, el hombre tiene que venir a Dios, y que Dios se acercará a él, y que Dios lo restaurará, y que Dios lo libertará. Es un pacto eterno, hermanos amados, que el Señor nos recuerda y que Él hace memoria perpetuamente. Y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, dice. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos, nos damos cuenta que, por ejemplo,
todas las personas que nacieron del año 1994 hasta la fecha son clasificados en la generación de los centennials. Y una característica, porque no ese es el tema, pero una característica de esa generación de los centennials es la irreverencia. Óigalo bien. ¿Y qué significa irreverencia? Falta de respeto. Falta de respeto. Entonces, hoy el joven del año 94 en adelante, si algo se ha caracterizado, ese joven es la irreverencia. Falta de respeto a Dios, falta de respeto a sus padres, falta de respeto a sus autoridades. Por ejemplo, los que están estudiando saben que su catedrático o el director de la universidad o del colegio es una autoridad. Y entonces se caracteriza en este momento esa generación centennials por falta de irreverencia, por irreverencia, por falta de respeto a sus autoridades. Entonces, para que usted se dé una idea, y yo me doy una idea, cómo está hoy en día esa sociedad, llena de esos jóvenes que faltan, hermano, que no tienen respeto a las autoridades, porque son irreverentes. Entonces, a la luz de la palabra, yo aquí le puse 7, pero vamos a estudiar más de 10 generaciones. Ya no me dio espacio el pizarrón. Y entonces yo quiero que usted vea que hay diferentes tipos de generaciones a la luz de la palabra, pero que esas generaciones están activas en este tiempo, porque son generaciones, hermano, que se caracterizan, y vamos a ver las características a la luz de la palabra, características de sus corazones. Por ejemplo, está la generación que no conoce al Señor, está la generación endurecida de corazón, está la generación necia, o sea, contumaz, está la generación torcida, o sea, depravada, está la generación incrédula, está la generación de víboras, está la generación de los justos, está la generación de los rectos. Entonces, hay varias generaciones. Y yo quiero, con ayuda del Señor, empezar, hermanos, a estudiar las características de estas generaciones. ¿Qué le caracterizan? ¿Qué le caracterizan a esas generaciones? Porque entonces nos vamos a dar cuenta que hay personas de esta generación, hermanos amados, que estamos viviendo, pero óigalo bien, ya sea de los baby boomers, ya sea de la generación Y, de la generación X o de la generación Z, que tienen estas características en sus corazones. Y entonces nos vamos a dar cuenta, hermanos amados, que estamos en medio de generaciones que no tienen temor a Dios. Y que ahora nuestro propósito es enseñarle a nuestros hijos, porque estamos hablando de la familia, primeramente, que hay que tener temor a Dios en sus corazones, que tienen que amar a Dios con todo su corazón, que tienen que buscar a Dios con todo su corazón. Qué bueno que sean, hermano, profesionales, qué bueno que tengan desarrollo horizontal, qué bueno que alcancen maestrías, doctorados, gloria a Dios por eso, porque eso servirá para su desarrollo horizontal. Pero por sobre todas las cosas, que conozcan, que tengan un encuentro, que tengan un temor a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, hermanos amados, generación que no conoce al Señor. Jueces capítulo 2, versículo 10. Y vamos a ver algunas características de esta generación. Jueces capítulo 2, versículo 10. Entonces, hermano amado, esta es la generación. Y dice, y toda aquella generación después de Josué también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Entonces, cuando una generación, sí, no conoce al Señor, número uno, hace lo malo delante de los ojos de Jehová, y número dos, adora a los Baales. Hermanos amados, ¿cuántos dioses podrán haber a nivel tierra con D minúscula? Usted va a la India, hermano, y ahí hay más, creo que no me equivoco, son 700, 800 dioses. El dios del agua, el dios del fuego, el dios de la vaca, el dios, todo es Dios para ellos. Pero a nivel mundo, ¿cuántos dioses con D minúscula habrán? Por ejemplo, el dinero. Cuando se tiene amor al dinero, el dinero se convierte en un dios, que la Biblia lo menciona como el dios Mamón. Hermano amado, porque es el dinero
la raíz de todos los males, el amor al dinero. Claro, el dinero nos sirve como una moneda de cambio para adquirir bienes, pero cuando hay amor al dinero, se convierte en Dios. Y entonces la Biblia lo menciona en Mateo como el Dios Mamón, por ejemplo. Entonces, hermanos amados, ¿cuántos dioses habrán? Que si nuestros hijos no tienen temor a Dios, y si nuestros hijos no conocen a Dios, pueden darle la espalda a Dios, número uno. Y número dos, pueden servir a otros dioses y pueden hacer lo malo delante de los ojos de Dios, porque no conocieron a Dios. Por eso tenemos una gran responsabilidad como padres de familia. Porque ahora, hermano, cada padre de familia está levantando, restaurando su hogar, está edificando su hogar. Entonces cada padre de familia tiene que desarrollar un sacerdocio en su casa. Cada padre de familia tiene que convocar a sus hijos, convocar a su familia para orar, para buscar al Señor. Cada padre de familia tiene que decir lo que estamos haciendo es correcto o es incorrecto lo que se está haciendo a la luz de la palabra. Cuando vemos características en nuestros hijos, actitudes en el corazón de nuestros hijos, llamarlos y decirle: hijo o hija, lo que tú hiciste no es correcto. Como tú le hablaste a mamá, como tú le hablaste a papá, no es correcto. Le faltaste al respeto. Pídele perdón a tu hermano, pídele perdón a tu padre, pídele perdón a tu madre. Entonces, hermanos, somos los padres de familia. Eso no lo da la universidad, eso no lo da la escuela, eso no lo enseña el colegio. Los padres de familia que tenemos que cuidar a nuestros hijos y que ellos puedan crecer en el temor al Señor. Pero ojo, generación que no conoce al Señor. Porque nuestros hijos en el colegio, en la universidad, se van a encontrar con jóvenes que van a decir: yo no creo en Dios. Para mí Dios, exista o no exista, igual me da. Porque tengo a mis padres que me dan comida, vestuario, donde dormir, donde vivir, estudio. Entonces mira, aquí mis padres son ateos, no buscan a Dios. Y entonces nuestros hijos se van a encontrar con ellos y van a ser compañeros de colegio, de estudio, de universidad. Óigalo bien, pero si nuestros hijos no están fundamentados en la palabra, si nuestros hijos no tienen el fundamento de la palabra, ellos pueden ser arrastrados. Si ellos no tienen temor a Dios, si ellos no han tenido un encuentro personal con Cristo, ellos pueden ser arrastrados por las diferentes corrientes. Por eso que tan importante es que nosotros como padres de familia estemos enseñando, repitiendo como dice la palabra, y estas palabras las escribirás y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, dice esa palabra. Entonces, ¿cuáles son las características de una generación que no conoce al Señor? Vamos, el apóstol Pablo nos describe algunas características en Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, con D minúscula. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Mire qué tremendo. Entonces Pablo nos está diciendo: ustedes que antes no conocían a Dios, servían a otros dioses, que eran lo que marcaba el primer lugar en su corazón, lo que ocupaba el primer lugar en su corazón. Pero ahora, más ahora conociendo a Dios, o más bien dicho, conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, si nosotros ya conocemos a Dios, ya no podemos ser esclavos, hermanos amados, sino que ahora esclavos del pecado, esclavos de lazos, esclavos de cadenas a nivel mundo, sino que ahora que nosotros fuimos conocidos por Dios, hermano, hay una diferencia, porque la luz de Cristo mora en nuestros corazones. Entonces Pablo, hermano, un día va a Atenas, la ciudad de la filosofía, la ciudad del conocimiento, Atenas. Y hermano, le llama la atención a Pablo que hay un altar levantado. Y ese altar levantado tiene un rótulo que dice: al Dios no conocido. O sea que los atenienses, hermano, tenían cantidad de dioses, pero decían: por si hay un Dios no conocido, al Dios no conocido.
Y entonces ahora viene Pablo y les habla y les dice, de ese Dios yo les vengo a hablar. Ahora pongámoslo en el siglo XXI, año 2020. ¿Cuántas personas pueden tener un altar levantado en su casa, en su corazón, pero no conocen a Dios? Y entonces hay un rótulo que dice, al Dios no conocido. Usted le pregunta a toda la gente y toda la gente dice, yo estoy bien. Yo no le hago mal a nadie, pastor. Yo me porto bien con la gente. Mire, el que pasa pidiendo limosna, yo le doy su limosna todos los sábados. El que pasa pidiendo comida o un vasito con agua, yo le regalo su comida, su tortilla con carne y un vaso con agua. Y yo no le hago mal a nadie, pastor. Mire, yo me porto bien. Eso es lo que cree el corazón del hombre. Y dice, entonces yo no necesito de Dios, no necesito de buscarle si yo no le hago mal a nadie. Pero el hombre no sabe o no tiene conocimiento que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de agua y del Espíritu. Es necesario lo que el Señor le dijo a Nicodemo, reconocer que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador y reconocer que estamos necesitados del Señor. Porque si no, entonces, hermano, seríamos moralistas y entonces la moral nos salvaría. No necesitaríamos el derramamiento de la sangre de Cristo, sería en vano. Porque por ser moralista, por ser buena gente, por darles limosna a las personas que pasan a la casa los días sábados, por darles una tortilla, por darles un pedazo de pan y un vaso con agua, entonces, hermano, yo ya me gané el cielo. Y eso no es así. La palabra dice no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación es un regalo de Dios. ¿Y sabe qué dijo el profeta Isaías? Que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Porque no hay ni siquiera un solo hombre que haga lo bueno y lo recto delante de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos acercarnos a Dios por el derramamiento de la sangre preciosa de Jesucristo. Porque si no, hermano, recibimos ese derramamiento de la sangre preciosa de Cristo en nuestras vidas, no podemos acercarnos a Dios. Pero el hombre moralista de este tiempo, de este siglo, dice, yo no necesito de Dios si yo me porto bien, no hago mal a nadie, no tengo vicios. Si aquí no es de tener vicios en el alma o de tener o no de tener vicios en el alma. Aquí es de reconocer que somos pecadores, hermanos amados. Y por eso fuimos destituidos de la gloria de Dios. Amigo que nos oyes, somos pecadores y por eso estamos en esta tierra. Quizá alguna vez te has preguntado por qué estoy en esta tierra. ¿Por qué nací? Porque fuiste pecador en los cielos, en la presencia del Padre. Y por eso dice la palabra, fuimos destituidos de la gloria de Dios cuando tú y yo éramos espíritu. Y aquí venimos a esta tierra y nos dieron un cuerpo para que ahora en nuestra voluntad podamos acercarnos a Dios voluntariamente y podamos reconocer que somos necesitados del perdón, del favor y de la misericordia del Señor. Entonces Pablo, por favor, Hechos capítulo 17, versículo 23, dice la palabra, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ustedes no lo conocen, dijo el apóstol Pablo, pero yo les anuncio a ese Dios no conocido. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, el mandato de Dios
para las generaciones, de generación en generación en generación, es arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Hermano, desde Adán vemos nosotros en el tiempo de Noé. Recuérdese lo que dice el libro de Judas, que apareció, hermano, Enoc, y Enoc profetizó. Y profetizó de un juicio que venía, hermano, sobre este mundo en el tiempo de Noé. Y Noé, hermano, predicó por más de 100 años: arrepentimiento, arrepentimiento. Un día vendrá juicio del cielo, va a caer lluvia. Y en ese tiempo, hermano, no llovía. En ese tiempo no llovía. Y óigalo bien, iba a caer lluvia, viene el juicio de Dios. Y la gente se burlaba de Noé, la gente se reía de Noé. Pero Noé trabajó en su generación, trabajó, predicó la palabra, pero no le creyeron. Pero sus hijos, su esposa y entraron solo 8 al arca. Y esos 8 fueron guardados en medio del juicio. Hermano, como en los días de Noé, dice la palabra en Mateo, será la venida del Hijo del Hombre. Entonces ahora estamos en una generación que no conoce al Señor, en una generación incrédula, en una generación atea, en una generación que dice, bueno, le da más importancia, hermano, y preponderancia, óigalo esto, a su moral. En una generación que la generación dice, no necesito de Dios, con que yo tenga título universitario, tenga mis maestrías, saldré adelante y sacaré adelante a mi familia. Pero se han olvidado de Dios. Y entonces, como Pablo fue y le habló a los atenienses, ahora nosotros estamos en este tiempo para hablarle primeramente a nuestra familia y por supuesto para dar el mensaje de salvación a los atenienses de este tiempo final, que dicen que hay un Dios, pero no conocen a Dios, que dicen que sirven o que buscan a Dios, pero hermanos, no conocen al Dios verdadero, al Dios poderoso, al Dios grande. Entonces ahora nosotros estamos en este tiempo final para poder anunciar el mensaje de salvación a esta tierra, a este mundo. Deuteronomio 11:18, por favor. Deuteronomio 11:18. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Dice la palabra: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y la ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces ahora los padres de familia, porque a veces sucede esto con las ovejas y en las iglesias, en las congregaciones, que llegan los padres de familia: pastor, necesitamos tiempo de administración. Sí, hermano, sí, hermana, cuéntenme. Fíjese que mi hijo es rebelde. Mi hijo tiene tantos años de edad, ya es puberto, ya es joven, ya es adulto arriba de 21 años, pero es rebelde. Aún vive en la casa, es soltero, pero es rebelde. Entonces lo dejamos, pastor, para que ore por él y para, como quien dice, que nosotros le arreglemos el problema del corazón de su hijo. Y claro, hermano, nosotros como ministros estamos para dar un consejo. Estamos, hermano, para dar la palabra del Señor. Estamos para ministrar. El Señor usará nuestras vidas para orar por ese varón, por esa señorita, y romper espíritus de rebelión, de rebeldía, etcétera. Pero el trabajo es de los padres de familia. Esto sucede lo mismo como cuando un padre de familia tiene su hijito, una su hijita que es tremenda, de 6, 7 añitos, tremenda. No obedece, no hace caso, no se sujeta a sus padres, no es obediente. Y de repente llega el papá, va a inscribir a su hija para primero, segundo, primaria, y dice: maestra, ahí se la encargo. Si se porta mal, déle barazos. En la escuela no van a corregir a nuestros hijos. La primera escuela, hermano amado, de nuestros hijos es el hogar. La primera escuela donde se enseña educación, temor de Dios, hermano, donde se enseña a amar a Dios, es nuestro hogar. Usted y yo tenemos que estar recalcándoles a nuestros hijos el temor a Dios, el buscar a Dios, el servir a Dios. Hermanos amados,
Ya ellos tomarán su decisión, pero no va a estar en usted ni en mí que no enseñamos, porque aquí lo dice la palabra claramente. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué sucede muchas veces? Que muchas veces no hay comunicación. No hay comunicación entre padres e hijos o entre hijos y padres. Muchas veces estamos en la rutina del día a día. Llegamos a casa y solo hola, hola, saludamos, pero no nos comunicamos. Hay padres que son muy callados. Hay madres que son muy calladas y no se comunican. Como también hay hijos apartados. Viven en la misma casa, pero están apartados. No se comunican, no le abren el corazón a papá, no le abren el corazón a mamá, no piden un consejo. Están apartados. No digamos hoy en este tiempo donde la tecnología no solamente ha sido como una bendición por muchos factores positivos, pero también a veces se ha convertido en una maldición por el mal uso. Entonces nuestros jóvenes llegan del colegio, solo van a almorzar y se encierran en su cuarto desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, haciendo tareas, pero chateando, viendo Facebook, haciendo esto, lo otro, y se olvidan de la relación, se olvidan de la comunicación con sus padres, se olvidan de poder conversar. Y de igual manera los padres muchas veces cometen ese mismo error. Entonces aquí hay un llamado, hermanos, a que nosotros podamos comunicarnos con nuestros hijos, sentarnos con nuestros hijos. Qué bendición es cuando tú te sientas en tu mesa y te sientas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos y comparten sin celulares, hermanos amados. Y es necesario poner reglas en casa. Yo le invito a que usted ponga las reglas en casa. Estamos comiendo 0 celulares. Es un momento de familia para poder compartir, para poder que cada uno de ellos exprese cómo le fue su día, cómo se siente, si hay algo que le preocupa, si hay algo que le carga, si el hijo, la hija está con su corazón afligido, si el padre, la madre puede orar por su hijo, porque nosotros tenemos que estar repitiendo la palabra, comentándoles los testimonios del Señor, hablándoles del temor a Dios, que hay consecuencias para aquel que busca a Dios, como hay consecuencias para aquel que no busca a Dios. Que en la vida hay que tener discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. Que no todo lo que brilla en esta tierra es oro, hermanos amados. ¿Por qué? Porque los padres de familia muchas veces nos hemos ido a reventar la cara y no queremos que nuestros hijos se revienten la cara. Y eso es la única forma, es que nosotros expresemos a nuestros hijos y podamos aconsejar a la luz de la palabra. Y entonces habrá una enseñanza para los jóvenes. Oye, hijo, la instrucción de tu padre. Oye, hijo, el consejo de tu madre. Y entonces el hijo tiene que abrir su oído espiritual para escuchar el consejo de un padre o de una madre para su hijo. Porque como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, esta es una generación, hermano, que no conoce al Señor. Hoy estamos en medio de una generación, pero no todos conocen a Dios. Y me voy a atrever a decir algo tremendo. No me critiquen ni me juzguen, por favor. Pero hay mucho pueblo de Dios en las congregaciones que va a alabar a Dios, que va a buscar a Dios, pero que no le conoce. Que no le conoce. No ha tenido un encuentro personal con Cristo. Y de repente la jovencita está yendo porque ahí está el jovencito que le gusta. El jovencito está yendo a la iglesia porque ahí está la jovencita que le gusta. Pero no ha tenido un encuentro con el Señor. No le conoce. Hay muchas personas que buscan a Dios, pero no le conocen, no han tenido un encuentro con el Señor. Por eso el Señor, hermano, le habla. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí, porque no me conoce. Entonces, primera generación que no conoce al Señor. Segunda generación, generación endurecida de corazón. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Versículo 7. Dice la palabra: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Entonces paremos acá. Está hablando de la generación
endurecida de corazón. Porque Dios por 40 años prueba en el desierto a esa generación que sacó con mano fuerte por medio de Moisés de la tierra de Egipto. Pero ¿qué hizo esa generación, hermano? Esa generación por todo peleaba, por todo le reclamaba a Moisés, por todo se quejaba. Esa generación endureció su corazón. Cuando esa generación, hermano, miraba que caminaban, le hacían berrincha a Moisés, le hacían huelga a Moisés. Y entonces: Moisés, estamos enojados, mejor hubiésemos muerto en Egipto y no aquí en medio del desierto. Nos recordamos de las sandías, de los melones, de los ajos de Egipto. Mira, en el desierto estamos sin nada que comer. Hermano, era una generación rebelde, una generación endurecida de corazón. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?, dice la palabra en Jeremías. Entonces, hermanos, cuidado cuando tu corazón se endurece. Hay mucho pueblo, voy a hablar del pueblo de Dios, que tiene un corazón endurecido. Hay mucho pueblo de Dios que tiene un corazón endurecido. Como hay mucho pueblo de Dios remanente que por endurecer su corazón dejó al Señor. Se fue de la casa, dejó la casa del Padre y se fue a la posilga. Porque se endureció su corazón. Hay muchas personas, hermano, porque las cosas no les salieron tal como ellos querían. En el matrimonio, en las finanzas, en la salud, con sus hijos, con su cónyuge. Se pelearon con Dios, se atrevieron a pelear con Dios, con el alfarero. Recuérdense que nosotros somos barro y Él es nuestro alfarero. Y endurecieron su corazón y dijeron: pastor, yo ya no quiero la iglesia, yo ya no voy a buscar a Dios. Dios no me escucha, Dios no me contesta, Dios no me responde. Cuidado con el endurecimiento de corazón. ¿Sabe qué me llama la atención? Que Faraón, hermanos amados, dice la palabra que Dios endureció su corazón para mostrar su poder alrededor del pueblo del Señor. O sea que Dios endurece su corazón y mandaba una plaga. Y endurecía su corazón y mandaba otra plaga. Y endurecía su corazón y mandaba otra plaga. Hermano, para que el pueblo de Dios viera el poder de Dios. Entonces, cuidado, porque el pueblo de Israel en medio del desierto endureció su corazón. Entonces, en este tiempo hay generaciones endurecidas. Y vamos a hablar de la familia. Hay padres que buscaban a Dios antes y ahora no lo buscan. Llámese papá o mamá. Hay hijos que antes buscaban a Dios con todo su corazón y servían a Dios con todo su corazón y hoy ya no lo buscan. El corazón se endureció. De repente ha visto ese hijo o esa hija problemas con sus padres. De repente ha visto que el hogar no está caminando como tiene que caminar. De repente ha visto decisiones no acertadas de parte de papá, de parte de mamá, en lo económico, en decisiones importantes en el hogar. Y entonces los hijos se han endurecido y tienen su corazón endurecido. Bueno, van a la iglesia porque papá les dice: bueno, hay que ir a la iglesia, bueno, vamos a ir. Pero van de mala gana. Su corazón está endurecido. Llegan, se sientan. Hermanos, cuando el director de la alabanza está: levante sus manos, ellos están sentados. Están como muertos en la iglesia, sentados, viendo como que esto fuera un espectáculo, el adorar a Dios, viendo el espectáculo, viendo quién levanta la mano, viendo quién no levanta la mano, viendo quién pasa al altar, quién no pasa al altar, viendo quién llora, viendo quién no llora. ¿Sabe qué es lo que ha sucedido? Que el corazón lo tienen endurecido. Un corazón endurecido de tal manera que mucho menos que se les diga sirvan a Dios, no quieren servir a Dios. O de repente es al revés. De repente los padres, bueno, vamos a ir a la iglesia. Y ahí está el jovencito llorando y alabando a Dios. A la par están sus papás. Pero el papá o la mamá está sentada viendo el espectáculo. Oh, esto es un espectáculo. Para ellos la iglesia es un espectáculo, viendo cómo se alaba, cómo se adora, dónde comete el músico un error, dónde se equivoca el pastor cuando está predicando. Tienen un corazón endurecido. Cuidado, hermanos amados, cuando nosotros tenemos un corazón endurecido. Cuídate como padre de familia. Cuida que tú como padre y tus hijos no tengan un corazón endurecido. Porque entonces, hermanos amados, hay dos endurecimientos. Un endurecimiento, hermano, que Dios lo permite, que Dios lo pone en el corazón, así como Dios endureció el corazón de Faraón. Y otro endurecimiento. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre se enfrió.
Porque el corazón del hombre se apartó de Dios. Y entonces viene un endurecimiento, y endurecimiento, y endurecimiento. Y de repente puede estar en la iglesia ese hermano, esa hermana, ese joven, esa señorita, pero con un corazón endurecido. A veces nuestros hijos se endurecen porque ven mal testimonio de los padres en casa. Y yo te digo, jovencito, tú no eres juez para juzgar a tus padres, ni nosotros somos jueces para juzgarte a ti, pero somos tus padres, somos tu cobertura. Entonces, jovencito, si Dios te dio el privilegio de tener padres, entonces tú tienes que amar, los tienes que respetar y los tienes que honrar. Porque el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre, para que vengan larguras de días. No dice señala a tu padre, mucho menos condena a tu padre o a tu madre. No, dice honra a tu padre y a tu madre. Jovencito, entonces tu trabajo es honrar a tus padres, obedecerles. Y te invito, joven, que tengas un encuentro con el Señor. Te invito a que te acerques con el Señor. Igual, padre de familia, si tú estás endurecido, te invito a que busques al Señor con todo tu corazón. Entonces acá este pueblo se endureció de corazón en el desierto. Y entonces el Señor, hermano, se hastió de ellos. Digo, no entrarán en mi reposo, porque es una generación a causa de lo cual me disgusté con esta generación. Y dice la palabra: no, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, aquí quiero resaltar algo. ¿Qué endurece el corazón del hombre? El engaño del pecado. Hermanos, toda la humanidad, los 8,000 millones promedio de habitantes en todo el mundo, todos los días corren noticias del coronavirus. Y la gente se preocupa, se angustia, se aflige, se desespera. Hermanos amados, en todo el mundo, por esta pandemia. Pero hermano, y toda la gente se prepara. Y la gente compró comida y se abasteció y llenó sus alacenas. Pero no se preparan que un día se van a ir, todos nos iremos de esta tierra. Un día, hermano, pasaremos del otro lado del velo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que hay un virus desde hace más de 6,000 años, hermano amado, que vino a esta tierra por el hombre, Adán, que fue una puerta y entró el pecado. Y por el pecado, la muerte, dice la palabra. Pero entonces dice la palabra que el postrer Adán, por ese postrer Adán, la puerta que es Cristo, entró la vida, entró, hermano, la misericordia, entró el perdón de pecados. Entonces este mundo ha endurecido su corazón por el engaño de ese virus mortal llamado pecado. Hermano, por el engaño de ese virus mortal llamado pecado. Entonces está diciendo el apóstol Pablo: no endurezcan su corazón. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces la iglesia tiene que ser limpia, nuestras familias tienen que ser limpias y apartarnos del pecado, porque el pecado endurece el corazón. El pecado, hermano, que es engañoso, endurece el corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, hermano, hoy, amigo que estás escuchando la voz, hoy, amigo que estás recibiendo el consejo de la palabra, no endurezcas tu corazón, sino dile: si yo tengo un corazón endurecido, hoy es tiempo de acercarme al Señor. Si yo tengo un corazón que se ha endurecido como una piedra, hoy es tiempo, Señor, dile: quita el corazón de piedra y en su lugar pon un corazón de carne. Si hoy tú estás alejado de tu familia, te apartaste de tu familia,
porque su corazón se te endureció, te apartaste de la familia de la fe, te apartaste del Señor, dejaste el camino del Señor. Hermano, amigo, hoy yo te digo, no endurezcas tu corazón. Confiesa tu pecado ahí donde tú estás. Confiesa tu pecado y si te apartas, alcanzarás misericordia, dice la palabra, para que tu corazón no esté endurecido. Y entonces vendrá un tiempo donde el Señor cambiará ese corazón de piedra y pondrá en su lugar un corazón de carne. Hermanos, en el año de 1976 aproximadamente, la primera operación a corazón abierto. Los científicos y los médicos celebraban el primer trasplante de corazón. Pero el profeta Ezequiel hace más de 3000 años, hermano, nos anunciaba lo que el Señor Jehová de los ejércitos haría en el corazón de los hombres. El primer trasplante de corazón espiritual. Quitaría el corazón de piedra y en su lugar, hermano, pondría un corazón de carne, para escribir su ley, para escribir su palabra en nuestros corazones. No endurezcamos nuestro corazón. Proverbios capítulo 28, versículo 14. Proverbios 28, 14. Proverbios capítulo 28, versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Porque hoy en día hay mucho joven, porque hoy en día hay muchos padres de familia, porque hoy en día hay mucho hogar, hermano, destruido, mucha familia destruida. Óigalo bien, porque no hay temor en el corazón del hombre. Y entonces dice la palabra, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. De repente tú, como padre de familia, perdiste a toda tu familia. Perdiste esposa, perdiste hijos, te dejaron porque de repente tú estabas y no podías dejar un vicio, no podías dejar un área de tu alma y perdiste todo. ¿Por qué? Porque tu corazón se endureció a través del engaño del pecado y entonces caíste en el mal. Pero eso es un tiempo de restauración. Este es un tiempo que dice el Señor, venid y estemos a cuentas. Este es un tiempo para que tú te pongas a cuentas con el Señor. Este es un llamado de Dios para que tú te acerques a Dios y Él se acercará a ti. Este es un tiempo para pedir misericordia, para pedir perdón, para pedir restitución. Y Dios restituirá tu vida. Lo que el enemigo te robó, Dios te lo devolverá. Pero es necesario que vuelvas al Señor. Efesios 4:17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra: esto pues os digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, otra vez el pecado, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su propio prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo nos está diciendo entonces, hermanos, que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de este mundo. Entonces, si tú tienes un corazón endurecido, es el tiempo de decirle: Señor, cambia mi corazón. Señor, cambia mi corazón. Quita la dureza de mi corazón. Hermanos, con esto termino. Amigos, estamos viviendo en medio de una generación que tiene su corazón endurecida. Estamos viviendo en medio de una generación que no conoce al Señor.
entonces tú y yo tenemos que enfatizar en nuestros hijos, enfatizar en nuestra familia, a que tengamos un corazón de carne y a que conozcamos a Dios a otra dimensión. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser la generación que te agrade, la generación que te honra, la generación que te exalta. Queremos, como hizo David, trabajar en nuestra generación y dejar una huella, Señor. Dejar huella en nuestra generación. Dejar, Señor, un testimonio para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, Señor. De que en nuestra generación temimos a Jehová, que en nuestra generación honramos a Jehová, que en nuestra generación servimos a Jehová, que en nuestra generación adoramos y exaltamos tu nombre, Señor. Por favor, Padre, te pedimos por nuestros hijos, te pedimos por nuestra familia, Señor, que sus corazones, Padre, no sean endurecidos, que sus corazones sean corazones de carne, para que tú escribas tu ley, para que tú escribas tu palabra en sus corazones de carne y en sus mentes a través de tu Espíritu, y para que ellos, Señor, te busquen, te sirvan, te amen, y para que ellos tengan temor tuyo en sus corazones. Bendice a nuestras familias, bendice a tu pueblo y a los amigos que nos escuchan, Señor, bendíceles, que tu palabra les ministre. Y si tú, hermano, amigo, que te has apartado del Señor, que estabas apartado de Dios y hoy quieres reconciliarte, que hoy quieres aceptar a Cristo en tu corazón, repite conmigo: Señor, yo me arrepiento de mis pecados y hoy me reconcilio, y hoy vuelvo a tus caminos, y hoy, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hoy, a través de tu palabra, Señor, yo regreso a ti, Padre. Yo vuelvo a tus caminos, Señor amado. Ayúdame, Señor. Perdona mis pecados y mis transgresiones, Señor. Limpia mi corazón y pon un corazón de carne y quita el corazón de piedra. No pelees con Dios, amigo. No pelees con Dios, hermano. No pelees con Dios, padre de familia. No pelees con Dios, joven, señorita. No pelees con Dios. Hay cosas que no entendemos en la vida, pero este evangelio no es para entenderlo. Este evangelio es para creerlo en el Señor. Dios te bendiga. El Señor te ayude para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Y mañana recordarte que hay cena del Señor. Estará el culto del hermano Eric a las 9:30, la palabra a las 11 aquí en Guatemala, y a las 3 de la tarde por el apóstol, quien recibiremos la administración de la cena del Señor. Bendiciones.